Conoció a sus hijos por primera vez en el entierro de su esposa. Es una historia real y profundamente conmovedora sobre el amor perdido, el arrepentimiento y una segunda oportunidad. Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para más. Que Dios te bendiga. Dicen que los secretos más grandes no siempre se guardan, a veces se entierran. El cielo lloraba sin consuelo. Era como si las nubes supieran que algo irremediable había ocurrido. La lluvia, delgada como un susurro, caía sobre los sombreros empapados de dos pequeños que caminaban de la mano, guiados por una mujer cuyo rostro parecía haber olvidado lo que era sonreír. No había palabras, ni siquiera de Clara, la abuela que, desde hacía semanas, lloraba en silencio por su hija mientras fingía entereza frente a sus nietos. Los gemelos, Elías y Gael, apenas entendían lo que estaba pasando. Tenían 7 años y unos trajes negros que les quedaban demasiado grandes, como si la tristeza también les colgara de los hombros. Sabían que su madre ya no estaba, que ese ataúd de madera escondía su voz, su risa, su olor. Y eso era lo que más dolía. No poder volver a escucharla decir, es hora de cenar con esa ternura que lo envolvía todo. Gael apretaba con fuerza la mano de su hermano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no caían. Tal vez no sabía si estaba bien dejarla salir. Elías miraba el suelo con una intensidad extraña, como si pudiera leer en las grietas del camino alguna respuesta que nadie se atrevía a darle. Clara les había dicho que vendrían algunos amigos de su madre, vecinos, quizá, pero no les habló de él. Estaba allí, a unos metros de la tumba, de pie, con las manos hundidas en los bolsillos de una chaqueta deshilachada. Su barba descuidada y sus ojos oscuros daban la impresión de que el tiempo lo había olvidado. O tal vez él había decidido detener el tiempo por voluntad propia. Nadie sabía quién era. Algunos lo miraban con recelo. Otros, simplemente con extrañeza. Pero Clara lo reconoció al instante. Aunque habían pasado 9 años desde la última vez que lo vio, su nombre se le clavó en el pecho como un viejo puñal oxidado. «¿Qué haces aquí, Mateo?», susurró, acercándose con una mezcla de furia y dolor. Sus palabras eran cuchillas suaves. «No tienes derecho». Mateo no respondió enseguida. Sus labios temblaban, no por el frío, sino por la culpa que llevaba encima como un abrigo mojado que no podía quitarse. Había seguido a sus hijos desde lejos durante años. Fotos prestadas, rumores de pasillo, pedazos de historias robadas. Pero nunca se atrevió a aparecer. Hasta que Sofía murió. Y su muerte, cruelmente, le abrió una puerta que en vida él nunca tuvo valor de tocar. «Tenía que venir», murmuró con voz quebrada. «No podía dejar que la enterraran sin mí». Clara lo miraba con fuego en los ojos. Quería gritarle, sacudirlo, arrancarle de la cara esa máscara de arrepentimiento. Quería decirle que su hija murió esperando una mano que nunca llegó, que cada Navidad decía quizás este año vuelva. Pero no gritó, porque el silencio en los cementerios pesa más que el dolor. Los niños, sin entender del todo, miraban a su abuela discutir con aquel desconocido. Gael frunció el ceño. «¿Quién es ese señor?». Clara tragó saliva. ¿Cómo se explica algo así a un niño? Alguien que conoció mucho a tu mamá hace tiempo. Pero Mateo, por primera vez en 7 años, se armó de valor. Se agachó hasta quedar a la altura de ellos. Miró sus rostros, el ceño fruncido de Gael, igual al de Sofía cuando se molestaba. La forma en que Elías entrecerraba los ojos, como buscando adivinar su verdad. «Soy su papá», dijo. La voz no le alcanzaba. «Y sé que no me conocen, pero lo siento. De verdad, lo siento mucho». El silencio que siguió fue más ensordecedor que la lluvia. Ninguno de los niños respondió. No hubo abrazos. No hubo preguntas. Solo una tensión invisible, como si la lluvia hubiese dejado un hilo suspendido entre ellos, frágil y frío. No sabían si aquel hombre era un fantasma, un impostor o simplemente alguien que llegó demasiado tarde. Demasiado. Mientras la tierra comenzaba a cubrir lentamente el ataúd, los gemelos permanecían inmóviles. Sofía descendía al fondo de un mundo sin retorno, y la única figura que decía haberla amado de verdad se presentaba allí, frente a ellos, como si aún tuviera algo que ofrecer. La ceremonia terminó sin consuelos, sin palabras que cerraran heridas. Clara los tomó de la mano sin decir nada, pero antes de marcharse, le lanzó Mateo una última mirada.
No era perdón. Era una advertencia, una sentencia silenciosa. Si vas a quedarte, más te vale no fallar otra vez. Mateo no pidió nada. Ni perdón, ni oportunidades. Simplemente los observó alejarse, como si cada paso de esos niños se llevara consigo un pedazo del alma que había abandonado años atrás. Pero no se fue. Compró una habitación barata cerca del barrio. No tenía un plan, solo una necesidad que lo consumía, no volver a perderlos. Caminaba por las calles como un intruso en su propia historia, esperando verlos, aunque fuera de lejos. Cada mañana pasaba frente a la escuela. Los observaba salir, tomados de la mano, con sus mochilas colgando como alas rotas. No quería asustarlos, no quería imponerse, solo quería estar cerca. Por primera vez, Clara lo notó. Una mañana lo vio desde la esquina. No había peligro en su mirada, solo un vacío que dolía verlo. Y fue entonces cuando tomó una decisión. Si ese hombre deseaba ver a los niños, lo haría, pero bajo su vigilancia. Lo citó en el parque frente a su casa un sábado gris. Mateo llegó con las manos vacías, nervioso, preguntándose si habría sido mejor llevar juguetes, galletas o simplemente no venir. Clara fue clara como el hielo. Están bien. Si haces algo que los lastime, no los volverás a ver. Los gemelos estaban sentados en una banca, en silencio, jugando con las hojas caídas. Mateo se acercó despacio, como quien entra a una habitación donde alguien duerme. «Hola», dijo, como si esa palabra pudiera borrar los años de ausencia. Gael lo miró sin expresión. Sus ojos eran demasiado sabios para su edad. «¿Por qué no estuviste?» Fue Elías quien lo preguntó. La voz salió suave, casi invisible, pero la carga emocional era inmensa. La pregunta pesaba toneladas. Mateo bajó la mirada. No iba a mentir. No iba a inventar excusas de trabajo, enfermedades o persecuciones. La verdad era más simple y más cruel. Porque fui un cobarde, confesó. Porque tuve miedo. No sabía cómo ser papá. Cuando su mamá me dijo que estaba embarazada, me asusté. Pensé que podía volver cuando estuviera listo, pero ese momento nunca llegó. Respiró hondo. Tenía un nudo en la garganta que apenas lo dejaba hablar. Cuando quise hacerlo, era tarde. Ella ya no me quería cerca. Pensé que ustedes tampoco. Elías alzó la mirada. Fue la primera vez que habló con firmeza desde la pérdida. ¿Y ahora si estás listo? Mateo no sabía cuál era la respuesta correcta. Sí, sonaba falso. No, sería devastador. Así que dijo la única verdad que tenía. Estoy aquí. No tengo más que eso. Pero no me voy a ir. Si me dejan quedarme, aunque sea un poquito, voy a intentarlo. Gael cruzó los brazos. No lo odiaba, pero tampoco confiaba en él. En su mente de niño, un padre era alguien que no dejaba sola a mamá con 2 hijos y un techo a medio construir. Y sin embargo, al mirar los ojos llorosos de ese hombre, pensó en su madre, en cómo ella siempre hablaba de la importancia de escuchar con el corazón, incluso cuando dolía. «No puedes venir y jugar como si nada hubiera pasado», dijo con una firmeza que sorprendió a todos. «Pero puedes quedarte, si prometes no desaparecer». Mateo sintió como la voz se le quebraba. «Lo prometo». No hubo abrazos, no hubo papá. Pero esa tarde, los 3 jugaron en el parque. Primero de lejos, luego con algo de curiosidad. Le preguntaron si sabía andar en bicicleta, si alguna vez tuvo miedo a los payasos, como Elías, si le gustaban las hamburguesas o prefería pizza. Preguntas simples, inocentes, pero cada una era una grieta por donde entraba un poco de luz. El invierno se deslizó lento, como si el tiempo tuviera miedo de avanzar y arruinar lo que apenas comenzaban a hacer entre ellos. Clara seguía siendo el eje que sostenía todo. Cocinaba, ayudaba con las tareas, los abrigaba por las noches y cargaba el peso invisible de criar 2 niños bajo la sombra del abandono. Pero algo estaba cambiando. Mateo empezó a aparecer poco a poco, no como un rayo que irrumpe, sino como un viento tímido que va tocando puertas. Al principio, sus encuentros eran cortos. 1 hora en la playa, una conversación entrecortada, un intento de acercamiento que a veces sacaba risas a Gael y dejaba a Elías en un silencio pensativo. Luego, poco a poco, empezó a quedarse más tiempo. Les enseñó a construir cometas con cañas y papel de colores.
Les habló de su infancia en una casa pequeña, donde el viento entraba por las grietas y los sueños escapaban por las ventanas. Les contó que lloró una vez al ver una foto de ellos que una vecina le mostró cuando Sofía ya no quería saber nada de él. Gael era el más desconfiado. Era quien consolaba a su hermano en las noches de fiebre, quien aprendió a calentar leche en el microondas cuando su madre estaba demasiado cansada para levantarse. No le bastaban las palabras. Necesitaba hechos. Y ese hecho llegó un día que nadie esperaba. El colegio organizó una presentación de talentos. Los gemelos iban a cantar una canción. No una cualquiera. Era esa canción, la que su madre les enseñaba mientras cocinaba. Aquella que usaba para lavar platos con ritmo y alegría, como si el mundo no doliera tanto. Era especial, y aunque Clara iba a estar allí, sabían que esa canción era de mamá. Su espacio quedaría vacío, y eso dolía. La noche anterior, Gael se quedó mirando por la ventana, inquieto. Luego preguntó con voz baja, ¿va a venir él? Clara no tardó en responder. Lo invité, pero la decisión es tuya. El niño pensó largo rato. No porque no quisiera que viniera, sino porque había algo que dolía más que el abandono, la posibilidad de que no cumpliera. Si no viene, no quiero volver a verlo. El día del evento, el auditorio se llenó de padres, madres, abuelas con flores, celulares listos y sonrisas nerviosas. Clara estaba en primera fila, con las lágrimas contenidas en los bordes de los ojos. Y cuando los gemelos subieron al escenario, sus miradas buscaron un rostro entre la multitud. Allí estaba Mateo, de pie, sin flores, sin celular, solo él, con la misma camisa que había usado en el funeral, como si no tuviera otra que considerara lo suficientemente importante. Las manos juntas, los ojos húmedos, y cuando los niños empezaron a cantar, no pudo evitar llorar. Gael lo vio. Sus miradas se encontraron. No sonrió, pero sus ojos ya no estaban fríos. Eran los ojos de alguien que, al menos por ese momento, decía, «Te vi, viniste». Después del evento, Mateo los invitó a comer empanadas. Se sentaron en una mesa de plástico mientras el viento jugaba con las servilletas. Y por primera vez, los tres reían juntos. No como una familia perfecta, no como si los años no hubieran pasado, sino como tres náufragos encontrando abrigo entre los restos de naufragio. Clara los observaba desde una banca cercana. No se acercó, no quiso interrumpir. Solo los miró y pensó que, quizás, desde donde estuviera Sofía, por fin podía descansar un poco en paz. Esa noche, al llegar a casa, Elías se acurrucó en la cama y dijo, «Creo que papá es medio raro, pero no tan malo». Gael sonrió, y aunque no lo dijo, pensó lo mismo. Pero no todo se construye con risas. A veces, los verdaderos lazos se forjan en los momentos en que el silencio pesa más que las palabras. Los días pasaban, y aunque Mateo se hacía presente con más frecuencia, las heridas seguían allí, invisibles, pero palpitando. El pasado no se borra con visitas ni meriendas. Y los niños, aunque aún pequeños, sabían que confiar no es lo mismo que querer. Aún así, algo empezaba a transformarse. Mateo se convirtió en una figura que no solo llegaba, se quedaba, iba a las reuniones escolares, ayudaba con las tareas, aprendía a peinar cabellos enredados y a calmar pesadillas con cuentos torpes pero sinceros. Y en medio de todo eso, Elías comenzó a escribir en secreto. Hacía dibujos donde los tres estaban juntos, donde su madre los miraba desde las nubes, sonriendo. Gael, por su parte, seguía siendo el centinela del recuerdo. Siempre atento, siempre serio, pero también, poco a poco, más abierto. Una tarde de domingo, en medio de una merienda improvisada en el jardín, Mateo les mostró un álbum viejo. Fotos ajadas de cuando era joven, de cuando y Sofía eran casi unos adolescentes con sueños grandes y miedos aún más grandes. «Tu mamá cantaba mejor que nadie», dijo señalando una imagen en blanco y negro donde Sofía reía con los ojos cerrados. A veces, cantaba tan fuerte que los vecinos se asomaban por la ventana. Los niños lo escuchaban en silencio, como si cada palabra fuera una pieza de su historia robada. «Yo no sabía cómo amar sin huir», confesó de pronto, con la voz cargada. Ella sí sabía quedarse. Yo no. Nadie dijo nada. Pero Gael, sin mirarlo, estiró la mano y tocó una de las fotos.
Fue un gesto mínimo, pero bastó. Esa noche, Clara entró a la habitación de los niños para apagar la luz y los encontró dormidos, abrazados al álbum. Una de las páginas tenía una hoja suelta que Elías había escrito. Tal vez papá no estaba preparado antes, pero ahora nos está aprendiendo. Y nosotros a él. Clara lo leyó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. A la mañana siguiente, cuando Mateo llegó para llevarlos al parque, no solo lo esperaban los gemelos. Clara también lo esperaba en la puerta, con un termo de café caliente. «Vas a necesitar esto si de verdad vas a quedarte», dijo, sin mirarlo a los ojos, pero con un tono distinto. Mateo la recibió como quien recibe una bendición que no se atreve a pedir. Ese día en el parque, Gael le ganó en una carrera de bicicletas. Elías le pidió que le enseñara a hacer un truco con las cartas. Y Mateo se rió. Se rió de verdad, como si el peso de los años, del abandono y del miedo se aflojara, aunque fuera por un instante. Porque hay días que no curan, pero hay otros que, simplemente, abren ventanas. Y en esa pequeña familia rota que comenzaba a caminar junta otra vez, ya no importaba tanto si las piezas no encajaban perfectamente. Lo importante era que estaban intentando armar el rompecabezas. Juntos. El otoño llegó casi sin avisar, tiñendo los árboles de tonos dorados, como si el mundo intentara rendir homenaje a los momentos que merecen ser recordados. Ese año, la escuela organizó una jornada de homenaje a las familias. Padres, abuelos, tíos, todos fueron invitados a compartir actividades con los niños. Pintar, cantar, leer cuentos. Cada familia mostraría algo que los definiera, algo que los uniera. Los gemelos no estaban seguros de qué hacer. Clara propuso hornear galletas como las que hacía su madre. Mateo, en cambio, sugirió algo diferente. ¿Y si cantamos esa canción?, preguntó. La de mamá, pero todos juntos. Elías lo miró sorprendido. Gael no respondió al instante. Fue Clara quien, después de un breve silencio, dijo: ella estaría feliz de escucharlos cantarla, incluso si solo la oyera desde lejos. El día llegó. Los tres, con nervios en el estómago y esperanza en los ojos, se subieron al pequeño escenario improvisado del patio escolar. Mateo sostenía una guitarra vieja que había rescatado de su infancia. Clara los observaba desde una esquina, con un pañuelo arrugado entre las manos. Y entonces comenzaron a cantar. Primero tímidos, luego con fuerza. La voz de Elías, dulce como un recuerdo. La de Gael, firme como una promesa. Y la de Mateo, rota pero verdadera. No fue perfecta, pero no necesitaba serlo. Porque en ese momento, no eran un padre ausente, dos niños huérfanos y una abuela agotada. Eran una familia, una que se había reconstruido sobre escombros, que había elegido quedarse cuando era más fácil huir, que había aprendido que el amor no siempre llega a tiempo, pero a veces llega justo cuando se lo necesita. Cuando terminaron, no hubo aplausos ensordecedores ni lágrimas escandalosas. Solo una calma extraña, hermosa, como si todo el ruido del pasado se hubiera desvanecido por un instante. Esa noche, ya en casa, Clara cerró la puerta con una paz que no conocía hacía años. Mateo se despidió con una promesa silenciosa en los ojos. Y los niños, por primera vez, lo abrazaron sin miedo. «Hasta mañana, papá», susurró Elías. Mateo no contestó. No podía. Las palabras no le salían. Solo asintió, mordiéndose las lágrimas, sintiendo que esa frase valía más que cualquier perdón. Gael, antes de dormir, escribió algo más en su cuaderno. Una sola línea. A veces, los finales son solo comienzos disfrazados. Y así fue. No el final perfecto, pero sí el verdadero, donde una tumba no fue el cierre, sino la puerta que abrió otra vida. Una donde el amor no se daba por sentado. Se ganaba, paso a paso, día tras día. Y aunque Sofía ya no estaba, su ausencia tejió la única red capaz de unirlos. Una familia que eligió encontrarse, aun entre los restos de lo que no volvería.